¿Se ve bien el documento? ¿No? Yo te veo a ti. Sí. Ahorita checamos, vamos a compartir unos documentos, los estamos subiendo. Aguanten un minuto. Ok, este curso es para acompañarlos a ustedes, a Maggie, a Gabriel, a Jorge Carlos y a Yerak, en la construcción de sus competencias como rectores. ¿Qué es un rector? El concepto rector viene del latín, ¿sí? Y se refiere a alguien que rige o que gobierna. Cuando alguien es rector en alguna organización, es la máxima autoridad. Es una persona que está a cargo del gobierno y mando de un colegio, una universidad, también puede ser un hospital o una comunidad de cualquier tipo que se dedique, ¿sí?, a los servicios. En otros lados, el rector es acompañado o es nombrado decano. El concepto decano viene de la Iglesia Católica, es el sacerdote que administra un decanato, es decir, una región donde él se encarga de realizar todas las funciones para las que fue creada esa religión en ese territorio. El decano es el responsable de planificar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades académicas, administrativas y financieras de la facultad que no estén reservados al rector o que el rector le delegue. Ustedes van a ser rectores. En algún momento de ustedes dependerán decanos, que son autoridades académicas estrictamente. ¿Cuáles son las responsabilidades generales de un rector? La primera responsabilidad es gestionar. Gestionar es un verbo que llama a gestar, o sea, dar vida. Es realizar todas las responsabilidades sobre un proceso. El proceso puede referirse a algo personal o a alguna organización que produzca un servicio que antes se llamaban empresas. Esto incluye, por supuesto, la preocupación de tener los recursos necesarios para funcionar y las estructuras de todo tipo para realizar sus funciones. Responsabiliza al que gesta la coordinación de todas las actividades y de todas las personas que tienen que ver. Son gestores, dan vida a un proceso y tienen que responsabilizarse de que todo lo que necesita ese proceso lo deben disponer en tiempo, en forma, en la cantidad requerida y en las calidades necesarias. La otra gran responsabilidad de un rector es ser líder. El liderazgo es un conjunto de habilidades de una persona para dirigir, influenciar y tomar decisiones en una empresa, ayudando a cumplir los objetivos de esta. Gestionar
y liderar son los conceptos más modernos de quien asume la responsabilidad de una organización que produce algo y que lo hace con criterios contemporáneos. El criterio anterior estaba destinado a dirigir y administrar. Entonces, las diferencias entre dirigir, gestionar y administrar son muy claras. Dirige es el que toma decisiones y en cada decisión tomada tendrá como consecuencia una serie de acciones que estarán vinculadas para alcanzar un objetivo. Dirigir es dar decisiones, dar órdenes, ¿sí? Pero gestionar no solo es dar órdenes, no solo es tomar decisiones, sino realizar un conjunto de acciones antes de operar para que la operación se resuelva favorablemente. La administración es el concepto más antiguo y se refiere a asignar los recursos entre los objetivos de la organización productora y, bueno, administrar que esos recursos sean bien usados, que nunca falten y que sean los de mejor calidad y menor precio. Vuelvo a decir, un rector gestiona, tiene administradores. Un rector es un líder, no dirige nada más, sino que él, antes de que nazca la organización productora, tiene toda la idea de lo que va a hacer, diseña y planifica todo el futuro inmediato. Es muy importante que tengamos en cuenta que la principal responsabilidad de un rector es gestionar, gestar, o sea, darle realidad, hacer realidad todo lo que se necesita y tomar las decisiones. El que gesta toma decisiones. El líder toma decisiones. El que dirige toma decisiones. El que administra toma decisiones. Entonces, lo más importante que ustedes deben demostrar es que saben tomar decisiones. Esto es muy importante para nosotros. ¿Qué significa tomar una decisión? Bueno, la decisión es un proceso mental que se traduce en instrucciones, en órdenes, en acciones, en estrategias y en metas. Una decisión que parte de acá, ya hablaremos en la siguiente clase, está dedicada a que veamos cómo se toman las mejores decisiones. Pero hoy quiero que quede muy claro, el rector gesta o gestiona, es un líder, dirige y administra. Y en todos los momentos, antes, durante y al final, toma decisiones. Por lo tanto, en este curso, uno de los objetivos principales es que nos acompañemos para aprender juntos cómo se toman las decisiones más inteligentes, pero sobre todo en un ambiente en el cual el tiempo y las condiciones presionan demasiado. Un rector es un tomador de decisiones y él tiene abajo quien le ayuda asesorándole en algunas decisiones y ejecutando sus decisiones. Pero es el máximo decididor. De ahí la importancia de que quien dirige, quien administra, quien es líder y quien gestiona, que es el rector, sea un excelente tomador de decisiones. ¿Ok? Entonces, un rector toma decisiones sobre un proceso que va a liderar y ese proceso es un proceso que produce algo. En el caso de un rector universitario, el proceso es la educación que va a ofrecer. Y por lo tanto, el rector debe entender que sus responsabilidades particulares es nunca olvidar que la educación se realiza a través de procesos productivos. La educación se realiza a través de procesos productivos. ¿Qué significa proceso productivo? Que hay que producirlo.
y que para producirlo hay que planearlo, pensarlo antes, planearlo, ejecutarlo, evaluarlo, sostenerlo y continuarlo. La palabra decisión en un gestor, en un líder, en un administrador, está asociada a un proceso. El proceso, en el caso del rector universitario, es la educación. Y la educación es un proceso productivo que produce un servicio. Ya hablaremos con calma de esto. Por lo tanto, en este proceso de producción se determinan una serie de necesidades educativas que atender. ¿Quién decide qué vamos a producir? ¿De qué tipo vamos a producir la educación? El rector. Por eso es un gestionador, un gestador. Y todos los que están aquí, a excepción de Maggie, saben lo que es gestar, es darle vida a un hijo. Antes de que nazca, cuando nace, después de que nace, cuando crece, al final. ¿Ok? Entonces, este proceso productivo empieza para el rector desde definir qué producto educacional vamos a ofrecer. Y por lo tanto, su responsabilidad particular es identificar a los actores de este proceso productivo. El proceso de producción del servicio educación tiene a los siguientes componentes. Los actores, los alumnos, los docentes, las familias de los alumnos y la sociedad. Por lo tanto, el definir el proceso de producción de la educación que vamos a dar tiene que ver con que a nivel inmediato que se llama alumno. Tengo que pensar lo que quiere el alumno, sí. En cómo se lo da, sí. Tengo que pensar en cómo participar para que ese proceso le sea útil, sí. Nada hay en educación que tenga que ver con el alumno y con el docente. Es el que me ayuda a que lo que pensamos acá se materialice en las aulas y arroje los procesos, ¿sí?, que dan lugar a un bien llamado educación. Es un servicio. Las familias son otro consumidor de nuestro servicio, porque los papás toman decisiones que afectan la vida educativa de los hijos. Entonces, también tengo que pensar en los padres, sí. Oye, pero el padre no viene a clases, no importa. Es actor, porque es el que tiene que comprometerse a seguir la actividad educacional en su vida, donde necesitamos que el alumno construya sus aprendizajes. Pero el destinatario final del servicio educativo es la sociedad entera. ¿Por qué? Porque los profesionales van a ir a trabajar a la sociedad y la sociedad nos va a decir si no les sirve, si sus conocimientos son actuales, si son anticuados, etc. Fijan entonces, el rector va a gestionar, va a liderar, va a dirigir y administrar un proceso que produce un servicio llamado educación. Y en este caso, educación superior. Y tiene que hacerlo tomando en cuenta las necesidades, los deseos, los gustos de los actores que tienen que ver con el proceso. Los alumnos, los docentes, las familias y la sociedad entera, donde tarde o temprano van a llegar a trabajar nuestros egresados. Acá haría falta, y también lo podemos agregar, a todo el equipo técnico que nos tiene que ayudar a que haya luz, que estén limpios los baños, que haya biblioteca, que el edificio no se caiga, etcétera, etcétera. Entonces, la educación se realiza a través de un proceso productivo, que es lo que produce un servicio. ¿Cómo se llama ese servicio? Se llama educación. Y son una serie de procesos y procedimientos, ¿sí?, en los cuales se da forma, por tratarse de la educación,
a un conjunto de bienes intangibles llamados intelectuales, pero son muy importantes. La filosofía, los valores, la calidad y una función de producción. El que gestiona, el que lidera, el que dirige, el que administra, llamado rector, tiene que saber las necesidades de quienes integran toda la estructura humana para los cuales producimos el servicio educativo y definir los procedimientos, los procesos, los procedimientos, de acuerdo a una forma de pensar, porque la educación no es un servicio que enseña a mover las manos. Enseña a mover las manos, pero ¿para qué las movemos? ¿Cuándo debemos moverlas? ¿A quién las vamos a mover? No es un servicio mecánico. La educación es un bien intelectual que nos permite que la persona que recibe el servicio educativo modifique todo lo que ve, lo que oye, lo que piensa ahora y lo que va a hacer y lo que va a pensar después. Por eso, el proceso de producción del servicio llamado educación superior lo tenemos que hacer de acuerdo a una filosofía, a unos valores, a una calidad y de acuerdo a una función de producción que vamos a ver al ratito. Entonces, el rector define también los procedimientos para ejecutar el proyecto, evaluarlo y retroalimentar. Y también define los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un gestador, un líder, no trabaja para hoy, trabaja para el corto plazo, que habitualmente se mide en un año, para el mediano plazo, que habitualmente se mide en 5, o para el largo plazo, que se mide en 10. Pero una universidad nace para que dure cientos de años. Entonces lo que hacemos es repetir el ciclo. Por lo tanto, en la mente del gestor, del líder, no es tomar decisiones para saber si hoy prendo el foco o lo apago. La decisión es saber si se necesita luz, cuántos focos, dónde, cuándo se apagan, cuándo se prenden, cuánto cuestan, cómo los consigo y cómo los utilizamos. Una visión muy amplia. Por eso hablamos de que es un líder. Por eso hablamos de que es un gestador y que dirige acciones y que también administra recursos. ¿Ok? El rector persigue un objetivo fundamental. Aquí ya vamos al terreno educativo. El proceso que produce educación está fundamentado en un objetivo fundamental. Hacer que haya las condiciones, le llaman construir el entorno favorable, que haya condiciones para que un alumno construya en absoluta libertad sus aprendizajes, sus conocimientos, sus saberes y sus competencias. Fíjense bien, el servicio que damos, el servicio que producimos, ¿sí?, tiene como fin final que el alumno produzca, construya sus aprendizajes, sus conocimientos, sus saberes y sus competencias, pero que lo haga en completa libertad, en un entorno donde hay todo lo que necesita, desde lo material hasta los recursos técnicos, digitales, bibliográficos, deportivos, hasta los de caja, hasta los de control escolar. Un entorno favorable, pero todo se dispone para que el alumno construya en absoluta libertad sus aprendizajes, sus conocimientos, sus saberes y sus competencias. ¿Por qué? Porque para eso le ofrecemos el servicio llamado educación, que es lo que produce una universidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la estrategia básica es que un docente acompaña, guía, facilita y motiva a que el alumno en total libertad construya sus aprendizajes, sus conocimientos,
sus saberes y sus competencias. Ahí ya estamos en el terreno educativo. Ok. El término de aprendizaje es conocimientos, saberes y competencias. A reserva de que lo vamos a ver dentro de unos minutos con el doctor Jorge Ortega, debemos decir que el aprendizaje es apropiar una serie de recursos que están y hacerlo mío. Lo aprendo, lo tomo como si lo tomara en mis manos y lo deposito aquí en mi disco duro de la gran computadora que tengo. Y ese aprendizaje me da una razón para actuar y para decidir. Pero ese aprendizaje se junta con más aprendizajes y le llamamos conocimiento. El aprendizaje y el conocimiento es personalizado. Ahí están las cosas. Eso es como una mesa de regalos, una mesa de dulces en las fiestas. Cada quien toma el chocolate si le gusta el chocolate o toma las frituras porque le gusta lo salado. Pero tiene que aprender a integrar el conocimiento. El aprendizaje es tomar lo que hay y guardarlo y saber para qué se puede usar. Y lo integra con otros aprendizajes y entonces ya tiene un conocimiento sobre algo en específico. Cuando lo aplica y se da cuenta que le resuelve sus problemas, ya tiene un saber. Y el saber le va a dar una competencia. Es decir, va a tener algo que físicamente va a realizar a través de un proceso mental para resolver un problema definitivo. La secuencia es construir aprendizajes, juntarlo con otros, integrar conocimiento, aplicar el conocimiento a la solución de un problema y entonces ya sabemos, se llama saber. Ya sabemos cómo resolverlo. Y el saber cómo resolverlo nos hace competentes. Yo sé cómo hacerlo, sé dónde hacerlo, sé con quién hacerlo y sé para qué lo hago. Todo esto lo vamos a desmenuzar, no se preocupen, ahorita es un vuelo de pájaro para que se ubiquen, porque ustedes me dijeron que van a ser rectores y yo les tomé la palabra. ¿Ok? Bueno, abrimos micrófonos, por favor, y vamos a platicar y quiero que platiquen todos. Así es que está abierto el uso del micrófono para 5 minutos de foro o debate en el cual ustedes pueden hacer preguntas o pueden aportar. Está abierto y empiezo a escucharlos. Ok, Gabriel Reyes Fernández abrió su micrófono, quiere hablar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchó? Sí, claro, y escuchamos todo lo que hay en tu casa además. Ah, mira, qué buen micrófono. Saludos a todos, maestro Alfonso Robles, en primera instancia. Saludos a nuestro vicerrector académico, el profesor Jorge Ortega Cardoso, a nuestro rector, al licenciado Reyes Cardoso, a la vicerrectora Maya Ortega Cardoso, también gusto saludarles, y al vicerrector adjunto de YES Universidad, al licenciado Jorge Carlos Antonio Reyes Cardoso. Un gusto saludarlos a todos. La pregunta pues es muy básica, muy simple y muy franca. Es ¿qué tan difícil fue el reto de iniciar de cero una universidad donde sabía a qué alumnos se iba a dirigir y cómo fue que los llamó, los persuadió y los llamó para que se integraran a una universidad? En el caso personal, la pregunta es para mí. No, bueno, abierta para ustedes que son Bueno, los rectores de las dos casas. En principio, dije hace rato que uno tiene que determinar una serie de necesidades educativas que atender. Y el proceso comienza aquí, como todo lo importante en la vida. Comienza con un pensamiento al que se le va dando forma, se escoge, se localizan algunas necesidades, ¿sí?
y se toma la primera decisión. Vamos a construir una universidad. Las 5 preguntas básicas. ¿Qué universidad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y entonces, al contestar esas 5 preguntas básicas, estamos determinando los procesos y procedimientos que tenemos que resolver primero acá y luego ejecutar. Entonces, se acostumbra en métodos sofisticados a hacer un estudio de mercado para determinar gustos y preferencias de los jóvenes en edad de educación superior o universitaria y se toman decisiones. Ustedes van a tener una experiencia diferente porque van a dirigir unas universidades que ya están en marcha, pero les va a tocar la etapa más difícil, que es hacerlas crecer y que duren otros 100 años. Y todo a base de decisiones. ¿Escucho a alguien más? ¿Alguien más? En el caso de la educación y todo esto, ustedes como rectores y nosotros como posibles rectores, bueno, yo como posible, ¿verdad? ¿Es malo ver a la educación o a la universidad como un crecimiento aparte de personal, económico para... No. Apagó tu micrófono. Sí, no es malo pensar en que uno puede vivir de eso. La Sagrada Escritura dice que el que del altar sirve, del altar come. ¿Se recuerdan que hace unos minutos les dije que la educación es un proceso de producción? Y en ese proceso, para producir los servicios educativos, que es lo que ofrecemos, requerimos recursos económicos, financieros, requerimos tecnología, requerimos edificios, requerimos personal. Y eso implica que tarde o temprano el aspecto financiero es importante. Pero también exige pensar en que esto es un ciclo que se debe reproducir, porque nadie gesta un hijo nada más para que salga del vientre de la madre, le den su nalgada, chille y se muera. Al contrario, pensamos en que nacer es la primera parte de una vida que ojalá y dure 200 años. Bueno, no es malo vivir de esto porque es un servicio que producimos y que ofrecemos a quienes pueden tomarlo y ellos pagan para que nosotros repongamos el dinero, el aprendizaje, los servicios, todo eso, y también yo tome mi sueldo. No es malo, no es pecado, no es delito, y al contrario, la idea de que ustedes entiendan que es una función de producción es que requiere que haya un excedente para crecer. Y no es malo, al contrario. Yo quisiera hacer un parangón porque a lo mejor la pregunta de Gerak va en el sentido de que a las escuelas particulares muchos la ven mal porque hacen negocio con la educación. Bueno, debo decirles que es un proceso que produce un servicio, pero no dije que era un negocio como tal, sino es un servicio. Pero, ¿quién paga esto? Los alumnos y sus familias. En el caso de la educación pública, pasa lo mismo. Yo, sin que lo sepan, estoy pagando con mis impuestos a los chamacos que van a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o a la Universidad Veracruzana o a la UNAM. Y es lo mismo. Y le pagan al rector, y le pagan a los profesores, y le pagan a los intendentes, y pagan impuestos, y pagan teléfonos, y pagan luz, y pagan agua, y pagan gas, etc. Es lo mismo. Pero nadie se queja porque como no le paga directamente, si no pagas tus impuestos, llega al gobierno y el gobierno los distribuye, se les olvida que también quienes viven dando educación viven de la educación. Y es justo
no es pecado y no es delito. ¿De acuerdo? Al contrario, la sociedad lo ve como una oportunidad de redención. Y vuelvo a decirles, la Biblia dice, el que del altar sirve, del altar come. Así es que no hay ninguna preocupación moral, salvo que usted ya cobre y no dé un servicio bueno, o no dé clases, o no tenga lo que debe tener. Porque entonces, si usted es honesto, pues le va a entrar un remordimiento de conciencia, pero si es como otras gentes, pues ni siquiera le va a remorder la conciencia, ¿de acuerdo? Pero no es malo. Es una función que produce un servicio y justo es que quien lo produce también viva de él. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Yo no entendí la pregunta, de hecho no alcancé a escucharla. ¿Qué fue lo que preguntó Gerard? Él dice que alguna gente piensa que es malo hacer negocio con la educación. En términos más o menos, ¿no, Gerard? O sea, algo parecido. Y le contesto que no, es un servicio, es una función de producción como el que produce panes. Pues esto es un servicio X y se paga por el servicio. Claro, entonces no es malo. La pregunta es porque siempre en las escuelas particulares no falta quien diga, están haciendo negocio con la educación. Bueno, todos hacemos negocio con la educación, ¿no? El gobierno Igual que hace la negocio. salud, hacemos negocio con la salud también. O sea, Todo. todo es negocio. Claro. Y en la mente del rector, por eso yo empecé a propósito diciendo, produce un servicio. No dije, el que educa es un paladín de la libertad y de la justicia y va a liberar al hombre de las ataduras de la ignorancia. También lo va a hacer. Pero esto es como un padre de familia. Yo quiero mucho a mis hijos, pero si los agarro a besos y abrazos todos los días, pues no les doy un taco, se me van a morir. Y entonces, ¿quién sabe qué clase de amor les tuve? Porque, pues, Dios, está bien. Les di muchos besos y muchos abrazos, pero se me olvidó darles un taco. Y mucha gente va a pensar pues, que no los quería, no los amaba, porque pues, no les di un taco. Ay, esas cochinas materialidades, darle un taco. Por un taco que no les di, no los quiero, no creo, no. Pues es parte del amor, no por el taco, sino porque mi responsabilidad como padre es que estén vivos. Y para que estén vivos tienen que comer. Y además, el problema fundamental, y esto es muy parecido en la educación, es darles un taco, curarlos, educarlos para que un día vuelen solito y ellos consigan sus tacos, consigan su salud y consigan una manera digna de vida. Y la educación en eso se parece mucho. ¿Algún otro comentario? Margarita del Carmen Ortega Ruiz está por ahí. Sí, buenas tardes a todos. ¿Por qué quiere ser rectora, Margarita del Carmen? Yo quiero ¿Cambió ser todo lo que hay rectora. que hacer? Sí, claro, es importante. No, a mí lo que me gustaría saber es cómo la filosofía, cómo fue encontrar una filosofía para las instituciones que tenemos. Ok. Se llama modelo educativo, ¿sí? Y en el modelo educativo se establecen los valores que vamos a usar. Si te aguantas tantito, lo vamos a ver con mucho detalle, porque hoy es nada más ubicarlos, así como para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Y la verdad, me gustan sus preguntas porque ninguno preguntó, ¿cuánto gana un rector? ¿Sí? 60,000 al mes. Es un rector mal pagado porque los buenos, como el de la UAU, gana como 200,000. Pero claro, Bueno, tiene como 100,000 alumnos también. No, y no es dinero de él, ¿verdad? Ok, Maggie, vamos a hablar sobre eso, cómo se establecen los valores en un modelo educativo. Hay un tema específico para eso. ¿Algún comentario más? Bueno, Yo. adelante. Los valores de la universidad o de las dos universidades que son hermanas, ¿puede haber algún cambio en ellos más adelante? Debe ¿Qué haber, aspecto? en todo debe haber. Debe haber un cambio, ¿por qué? Porque el servicio educativo se le da a una sociedad en un determinado momento de su vida. La sociedad cambia sus formas de vida, sus formas de pensar, sus formas de actuar, y la universidad tiene que adaptar para dos responsabilidades básicas.
La universidad dice para dónde debemos ir y la universidad toma lo que la sociedad piensa, lo canaliza hacia ese a dónde debemos ir. Pueden cambiar, deben cambiar, porque la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vivir no es la misma. Hay etapas en la historia de la humanidad que cambian y entonces la universidad es la que debe jalar ese cambio y debe decirnos para dónde. ¿De acuerdo? Esto que hoy estamos viendo, hace 30 años no era lo mismo. Y dentro de 5 años no va a ser lo mismo. Ya veremos un instrumento que se llama Plan de Desarrollo Institucional y ahí está todo lo que el líder, el que gesta, el que dirige y el que administra, que se llama, ¿cómo, Gabriel Reyes Fernández? ¿Cómo se llama? El que gestiona, el que lidera, el que dirige. Rector. Rector. Entonces la chamba que quieren es la más alta. Y de ese tamaño son los costos y los riesgos de las decisiones que vamos a aprender a tomar. ¿De acuerdo? 3 minutos de descanso, no se salgan. El maestro Arturo González Meneses les escogió una canción para escucharla. Se llama, maestro Robles, corríjame, Comodoro este espacio, ¿verdad? Pomodoro. Ay, perdón. Pomodoro. Perdón, sí, Pomodoro. Efectivamente. Es un espacio, hora de al sacar el pomo. ratito, el maestro Robles les va a decir, pero las clases a distancia son breves, un descansito, luego seguimos, luego otro descansito, ¿sale? 3 minutos mientras oímos un rock and roll antiguo que creo que Arturo le va a dedicar a su tío Jorgito y después entra él a hablar. Vale. ¿Qué insinúan que soy muy viejito? Pasamos 3 minutos, por favor. Arturo. Ya se durmió. Se durmió. Dile que el 10 de octubre viene Ángela Galindo digo Ángela Aguilar para que despierte. Vamos. Despierta. Yo soy igual que el Daza, no se lo pasan dormidos. Tu grito. ¿De dónde toman la filosofía? Pues del mismo título tercero, esa es la filosofía de la educación. ¿Cuál es el fin último de la educación?
Bueno, estamos de regreso todos, por favor. Estamos de regreso. Activen sus cámaras, por favor. Y desactiven su micrófono. Ok, el siguiente tema, ¿sí?, tiene que ver con algo bastante importante. ¿Sí? Tiene que ver con cómo se llama el proceso, ¿sí?, de producción. Nuestro proceso para producir un servicio educativo se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. Como es el proceso principal, porque hay otros procesos y hay procedimientos, entonces le hemos pedido a un experto que nos platique en los próximos 15 minutos qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Jorge Ortega Cardoso. Todos, y de antemano felicitar a nuestro rector por esa magnífica idea de darles este diplomado, sobre todo a quienes en un futuro no muy lejano tomarán las riendas de nuestra universidad, que a lo largo de 25 años de trabajo, todos los que formamos la familia Reyes Cardoso, de una u otra forma, hemos colaborado para que ahora sea lo que es la Universidad de Puebla. Así es que felicitamos al rector y bueno, ya nos dio las ideas principales y que consta el temario para ese diplomado, que la siento muy ad hoc, muy importante, porque es la razón de ser de todos los que dirigen una institución, cualesquiera que sea, desde el jardín de niños hasta una universidad. Ya necesitamos saber qué es el rector, qué es gestión, cómo se producen los procesos de gestión, cómo nosotros, frente de alguna institución, pues tenemos que tener el liderazgo, ¿verdad?, para poder conducir a buen puerto nuestras instituciones. A mí me tocó el día de hoy, pues, comentarles, no es una conferencia magistral, sino son orientaciones prácticas o pedagógicas que a lo largo de mi experiencia como 53 años de docente, he recopilado, ¿verdad?, a través de ejercer esa noble profesión de la docencia en diferentes instituciones, ¿verdad?, desde el nivel básico, empezando por la educación primaria, secundaria, la preparatoria. Luego, hace 45 años, me inicié en las escuelas formadoras ahora de docentes. En mi época eran escuelas normales, que era donde se formaban aquellas personas que se iban a dedicar a la enseñanza-aprendizaje, precisamente. Y nuestro tema del día de hoy será eso, precisamente versará sobre la naturaleza y concepto de aprendizaje y enseñanza, que es la base fundamental para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia. Ya lo decían nuestros padres de la filosofía antigua, de la época de oro de la filosofía griega, que fueron los que sistematizaron y los primeros que inventaron los primeros métodos de enseñanza allá en el siglo V antes de Cristo, con Sócrates, Platón y Aristóteles. El método de enseñanza de Sócrates se llamó mayéutica. Su discípulo Platón se llamó dialéctica. El del discípulo de Platón, Aristóteles, se llamó silogismo. Y como ustedes verán, por eso la palabra pedagogía, que es la ciencia de la enseñanza, ciencia de la educación, o la filosofía de la enseñanza, es precisamente una palabra que deriva del griego, ¿verdad?, del griego peidos, que significa niño, y ago, esa raíz que significa guiar, llevar o conducir. Y la ciencia fundamental de la pedagogía es la ciencia de la didáctica, que es precisamente la ciencia que trata del estudio, su objeto fundamental del estudio es precisamente la enseñanza-aprendizaje. Nosotros vamos a partir del día de hoy retomando
a tres autores fundamentales que consideramos son los autores precursores de la nueva pedagogía llamada el constructivismo, que son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerónimo Brunner. Claro que para llegar a la concepción que ellos llegaron, tuvieron que retomar precisamente la base del constructivismo, es ir tomando antecedentes que nos van a servir de base o plataforma como un andamiaje para ir construyendo nuevos conocimientos. Por eso retomamos, no es una clase de historia de la educación, pero cuando nos vamos a partir de la Edad Media, la pedagogía de los jesuitas, quien a partir de su fundación, San Ignacio de Loyola, allá por inicios de la Edad Media, del medievo, como le llaman algunos historiadores, pues iniciaron no solamente con la enseñanza de la doctrina católica, sino también con la enseñanza, aprendizaje de lo que en aquella época eran las ciencias que se conocían a través del trivium y el quadrivium. Para empezar, los jesuitas eran instituciones de internados, eran los precursores de los actuales internados, y en donde los alumnos tenían que vivir en comunidades, tenían que ir a la escuela y tenían que ir a aprender la doctrina católica. El idioma fundamental, los jesuitas, era el latín y el griego. Y ahí de aquel alumno que escucharan hablando su lengua materna, que podría ser italiano, francés, alemán, belga, porque era sancionado severamente. Y yo todavía fui educado, ustedes no, porque son jóvenes, yo todavía fui educado con algunos principios o máximas de esta pedagogía de los jesuitas. Algunos de ellos son máximas o principios, la letra con sangre entra. Había castigos severos para quien no recitara la lección que el maestro había dictado un día antes. Se abusaba del verbalismo, se abusaba del memorismo. O sea, realmente no nos dejaban pensar libremente como ahora, sino, por decir de alguna manera, nos querían volver como robots. Y entonces había otra máxima que se llamaba el Magister Dixi, es decir, la voz del maestro era indiscutible. No se le podía cuestionar a un maestro. Hay de aquel alumno que osara corregir al maestro y decirle, maestro, en tal palabra le faltó una coma, un acento, porque era sancionado con 3 días en una especie de calabozo confinado en estos internados. En contraposición a esa pedagogía que ahora la conocemos como pedagogía tradicional, surge varias corrientes nuevas, ¿verdad? Empezando después de la época del medievo, pues viene el Renacimiento, el renacer de las ciencias y las artes. Ya en 1610, un filósofo, pedagogo, escritor y abogado inglés, Francis Bacon, nos explica, fue el primero en explicarnos el método de la ciencia, que se llama método científico, y que aplicado a la educación se llama método científico didáctico. Y nos lo explicaba en una forma pues, muy objetiva, a través de una figura geométrica que era un triángulo equilátero y en cuyo vértice, en uno de sus vértices, tenía la primera etapa del método científico. Se llama observación. Que observar no es lo mismo que ver. Ver es en forma genérica, forma general, ver las cosas. Pero observar es ver más detenidamente las cosas, los objetos, los fenómenos, ya sean fenómenos de la naturaleza o fenómenos de la sociedad o fenómenos del pensamiento. Y en la cúspide de ese triángulo ponía la segunda etapa del método, que es la generalización. Y decía Francis Bacon, para pasar de la primera etapa, que es la observación, a la segunda etapa de la generalización, utilizamos una operación mental llamada la inducción. Por
eso, la enseñanza o es inductiva o es deductiva, ¿verdad? Y para pasar de la segunda etapa de la generalización a la tercera etapa, que es la sistematización, usábamos otra operación mental llamada deducción. Entonces ya desde ahí se vislumbraba claramente cómo el ser humano podía aprender. Y entonces, por eso el día de hoy, retomamos algunos principios, algunos conceptos. Esta nueva pedagogía, ¿verdad?, es la pedagogía del constructivismo. El alumno, por sí mismo, logre los objetivos educacionales, pero ya no como nos los daban en la época en que su servidor fue educado, con las aquellas viejas tradiciones de los jesuitas. Claro que para esto, obviamente, vamos a decir, nuestros tres autores que tomamos ahora para explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje es Jean Piaget. Toda su vida, este psicólogo ginebrino, nació en 1876 en Ginebra, Suiza, dedicó toda su vida a estudiar el fenómeno educativo. Hizo más de 20 libros sobre educación. Yo me recuerdo haber leído unos cuantos nada más. Psicología y educación, 6 estudios de educación, cómo se desarrolla el pensamiento lógico matemático en el niño, y como 4 o 5 libros de Jean Piaget. Es la base fundamental para entender esta nueva teoría del constructivismo. Entonces Jean Piaget dice que el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto de aprendizaje, que es el niño, el joven o el adulto, ¿verdad?, va construyendo sus propios conocimientos a través de un andamiaje con conocimientos previos. Claro, bajo la dirección, bajo la guía, bajo la asesoría, bajo el acompañamiento de un docente, de una par, de un adulto. Por eso ven ustedes que ahora los conceptos de educación pues, han estado cambiando con estas nuevas teorías constructivistas del desarrollo educativo. Necesitamos, pues, que el alumno, por eso a esta nueva escuela se le llama la escuela nueva, activa o del trabajo. ¿Por qué? Porque es a través de la experiencia, es a través del trabajo, en donde el docente le facilita al alumno, ¿verdad?, todas estas herramientas que le van a servir para su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí es que los conceptos de ese constructivismo toman en cuenta algunos conceptos importantes, como es la inteligencia, que es la capacidad permanente de adaptar que tienen todos los seres humanos, ¿verdad?, a través de los esquemas cognitivos del mundo que nos rodea, es decir, el conocimiento de nuestro medio que nos rodea. ¿A través de qué se adquiere este conocimiento? A través de los órganos de los sentidos. Todo cuanto existe en la naturaleza, decía Carlos Marx, es materia. Y la materia nos es dada a nosotros a través de nuestros órganos de los sentidos. Y dicho sea de paso, pues estamos acostumbrados desde la primaria a que nos enseñan o nos han enseñado que los órganos de los sentidos son 5, que son el sentido de la vista, el olfato, del oído, del gusto y del tacto. Pero tenemos un sexto sentido, ¿verdad?, que se llama sentido del equilibrio, que se encuentra en el oído medio de todos los seres humanos, a través de unos conductos semicirculares y que actúan a manera de una plomada, que usan los arquitectos, los albañiles. Y entonces, cuando nosotros no estamos en la posición correcta al caminar, porque nos distraemos con algo y no nos damos cuenta que hay un escalón, hay una cáscara de plátano o algún charco por ahí ahorita que es época de lluvia, en milésimas de segundo, este sentido del equilibrio, llamado también kinestésico, le dice el cerebro que no estamos en la posición correcta del ser humano. La posición correcta del ser humano es bípeda, es decir, andar sobre 2 pies. Y en milésimas de segundo nos enderezamos para volver a su posición correcta.
Entonces vean ustedes cómo esa es la inteligencia, ¿verdad? Es el conocimiento que tenemos a través de los órganos de los sentidos, a través de los sentidos del mundo que nos rodea. De ahí que esta inteligencia es la que nos permite tener adaptabilidad a todos los seres humanos. Todos nos adaptamos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, como ahorita que irrumpió desgraciadamente esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y que nos agarró, como decimos normalmente, desprevenidos, y que no contábamos con este tipo de situaciones de nuestra salud, y por lo que tenemos que tomar ciertas normas o medidas para prevenirnos de ella. La adaptabilidad es la capacidad común que tiene el ser humano y que nos permite a todos nosotros mantenernos, ¿verdad?, en concordancia entre el mundo que nos rodea, ¿verdad?, y con nosotros como sujetos, y los esquemas cognitivos que el alumno tiene, ¿verdad?, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese es el aprendizaje, el concepto de aprendizaje que nos dan esta teoría del constructivismo, vuelvo a repetir, cuyos padres fueron Lev Vygotsky en Rusia ya por los años 45, ¿verdad?, tomando también la experiencia de Jerónimo Brunner y obviamente la experiencia de otros psicólogos que les antecedieron, desde Iván Petrovich Pavlov, que fue el creador del complejo condicionado, a través, ¿se acuerdan del experimento del perrito? Le presentaban la comida, le sonaban una campana y inmediatamente el perrito, burlando las salivales, empezaba a segregar saliva. Después pasamos por Henry Wallen, por las ideas psicológicas, y ahora las corrientes modernas de la neurociencia, de la neuropsicología y de la genética han ayudado a comprender aún mejor estos conceptos del constructivismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que precisamente, ¿verdad?, la inteligencia del ser humano, el aprendizaje, se produce en las células nerviosas, conocidas como neuronas, que se encuentran en las astas posteriores de la médula espinal de los seres humanos y que lo conocemos como materia gris. Entonces, ese andamiaje de neuronas se entrelazará entre sí a través de las dendritas que tienen y que a ese paso le llamamos sinapsis, y a través de esos millones de células nerviosas es como se va dando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo voy leyendo un libro cualquiera, mi cerebro lo va registrando, lo va decodificando y lo va almacenando en ese disco duro que en el cuerpo humano se llama cerebro. Entonces vean ustedes cómo ha avanzado, ¿verdad?, los nuevos conceptos de esa teoría constructivismo, en el cual se pretende que el alumno llegue al objetivo educacional, pero por él mismo, ya no como nos daban a nosotros. Fuimos educados con los conceptos de la pedagogía tradicional de los jesuitas, en donde nos teníamos que aprender todo de memoria. Nuestros maestros, con todo el cariño y respeto, se pasaban toda la hora dictándonos, y entonces realmente no había un aprendizaje, sino era más bien una memorización. Y el otro día, quien recitaba con punto y coma lo dictado por nuestros maestros de las diferentes materias, pues sacaba 10. De una vez me acuerdo una anécdota de pura chiripa, estudié el tema, cosa que nunca hacía, y lo recité con punto y coma, me puso 10, mi maestra. Y a la salida me dice un compañero: oye, Cardoso, tú que sacaste 10, explícame qué es esto. Que mira, hermano, discúlpame, pero así como lo dictó la maestra, me lo aprendí, así lo recité, pero la verdad no podría yo sacarte de la duda porque no lo comprendía, no lo asimilaba. Por eso, precisamente la enseñanza, el concepto de enseñanza es que el alumno vaya asimilando, que entendemos por asimilación, ¿verdad?, ir a hacer suyo esos conceptos, ¿verdad?, que ese constructivismo nos va marcando, ¿verdad? Es asimilar, es que el alumno haga suyo el conocimiento, a través, obviamente, de este proceso indisoluble que es la enseñanza-aprendizaje. No puede haber aprendizaje sin enseñanza, ¿verdad?, y al revés, no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Es un binomio fundamental de la didáctica, que es la ciencia fundamental de la educación y de la enseñanza.
Por eso quienes nos dediquemos a la docencia tenemos que haber leído, cuando menos, si no toda la historia de la educación, cuando menos sí, a las nuevas corrientes pedagógicas de esta escuela nueva, activa o del trabajo. Y vuelvo a repetir, sus principios son esos. El alumno, ¿verdad?, ya no sea un alumno memorista, sino que él vaya construyendo con sus pensamientos, ¿verdad?, a través de ponerlo en contacto con la naturaleza, con su medio que le rodea. Igual Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dice que precisamente se produce, ¿verdad?, el aprendizaje en un contexto de interacción entre pares, entre adultos, en lo que nosotros llamamos docentes o maestros, ¿no? Son agentes de desarrollo que impulsan precisamente y regulan el comportamiento del sujeto, que finalmente, como define al proceso de ese aprendizaje, psicología, ¿cómo define el aprendizaje? Como un cambio de conducta en el individuo, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de estos principios rectores, de esta pedagogía que nos legó Jerónimo Brunner, Lev Vygotsky y Jean Piaget, se basan en esos principios y que ahora vienen a reforzarse con estas nuevas aportaciones que nos hace la neurociencia, ¿verdad?, que nos hace la genética y que nos hace la psicología. Obviamente, la mayoría de los que aportaron las principales concepciones en las que se construye esta nueva pedagogía de la escuela nueva activa del trabajo, llamado constructivismo, están basadas en, la mayor parte son psicólogos, curiosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el cerebro humano, en la mente humana. Eso dice Jerónimo Brunner, otro gran psicólogo, que el aprendizaje es un proceso activo en que los alumnos van construyendo, descubriendo nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos pasados. Si un niño de primer año que apenas está aprendiendo a sumar, restar, multiplicar y dividir por un dígito o una cifra, yo no le puedo enseñar raíz cuadrada, ¿verdad? Porque, como decía Jean Piaget, ¿verdad?, como ser vivo le corresponde un cierto tipo o grado de madurez mental. Entonces, el alumno en primer año no tiene la madurez mental para comprender la raíz cuadrada. Sobre todo el área de las matemáticas, que por eso se nos dificulta. Pero recuerden que las matemáticas trabajan con abstracciones mentales, es decir, con conceptos que no existen en la realidad. Yo puedo creer en este plumón. ¿Por qué? Porque lo veo, lo siento, lo palpo, es decir, es dado a través de mis órganos de los sentidos. En cambio, si yo les pregunto, el número 6, ¿cuánto pesa, cuánto mide, dónde vive? Nadie me lo va a saber decir, porque cada uno de nosotros en nuestra mente tenemos el concepto, ¿verdad?, de el número 6. Y entonces, por eso, la transformación de la información es una construcción de hipótesis hasta en tanto cuanto el alumno no lo compruebe, ¿verdad? Y a esa comprobación se le llamamos aprendizaje, que es un acomodamiento de esas ideas. Entonces, la enseñanza, como dice generalmente Jerónimo Brunner, debe entusiasmar a los estudiantes. Por eso el maestro tiene que tener la capacidad de motivar, de interesar, ¿verdad? Eso es entusiasmar. Es el primer paso que todo docente tenemos que seguir antes de dar una clase. Necesitamos motivar al alumno, necesitamos que el alumno se interese por el tema, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, los actuales, los objetivos educacionales deben de tener, ¿verdad?, dos valores fundamentales. Primero, ser significantes o significativos. Dice Piaget, si al alumno no le va a servir para la vida lo que le enseña, mejor no te lo enseñe, porque estás gastando tu tiempo, tu saliva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarle objetivos que le sirvan para resolver los problemas que su vida diaria le plantea. De ahí los principios de que la educación moderna es una educación, no es para el momento, para pasar el examen, como nos hacían a nosotros con los principios de la educación jesuita, sino que
es una educación que me va a servir para toda mi vida. Es educar para la vida. Y se habla de una educación continua. Pues todos los profesionales, cualquier profesional, ¿verdad? Desde un médico, ¿verdad? Un filósofo, un escritor, un economista, un abogado, un contador, todos tenemos que estar constantemente actualizándonos. Tenemos que estar constantemente retroalimentándonos. Si nosotros entendemos por actualizar, estar al día en lo que nos compete en nuestra profesión. En el caso de los docentes, ¿qué es lo que nos compete estar al día? Pues conocer precisamente esos principios básicos de esta nueva escuela, nueva activa del trabajo, llamada constructivismo. Y que ya vimos que sus padres son Jerónimo Brunner, tres psicólogos, Lev Vygotsky en Rusia y Jean Piaget en Ginebra y en Europa. Bueno, ustedes que esos principios del aprendizaje y de la enseñanza, ¿verdad? Es el que nosotros mismos lleguemos al descubrimiento creativo de las cosas. Y se da lo que se conoce como la racionalidad del sujeto de estudio. Ya tenemos que ir construyendo significados o constructos, ¿verdad? Pero por nosotros mismos. Vuelvo a repetir aquí, la función del docente, del maestro, ya no es esa función que nos enseñaron los jesuitas, en donde, para empezar, la voz del maestro era lo máximo, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía en la secundaria, en la normal, como mi maestro estaba sobre una plataforma, arriba estaba su escritorio y estaba el pizarrón. ¿Ya? ¿Qué quería decir eso? Que el único que sabía era el maestro. Nosotros no sabíamos nada y teníamos que acatar, ¿verdad? Y no poder nosotros discutirle o contravenir al maestro. ¿Qué capaz de decirle, oiga, maestro, ¿cuál es la finalidad de la educación? Como hace un momento la maestra María Ortega Ruiz le hizo una pregunta al doctor Reyes, ¿no? Y en donde atinadamente el doctor Reyes nos dijo, no, pues la finalidad de la educación es finalmente hacer o formar ciudadanos útiles a sí mismos a su patria. ¿A través de qué? Pues como dijo Brunner, Vygotsky y Piaget, a través de irles desarrollando capacidades, habilidades, destrezas. ¿Y cómo lo vamos a hacer los docentes? Bueno, a través de los objetivos educacionales. Por eso les comentaba hace un momento, los objetivos educacionales deben de tener dos características fundamentales. Uno, servirle para la vida diaria, para resolver sus problemas al alumno, ¿verdad? Y dos, ¿verdad? Que el objetivo que enseñemos esté acorde con su edad mental que le corresponde. Como ya lo comentábamos hace un momento, no es lo mismo la edad mental de un niño de primer año que la edad mental de un joven de bachillerato, ¿verdad? De licenciatura, ya no se diga de maestría doctorado. Bueno, porque tenemos que tener esos conocimientos previos, ¿verdad? Como lo marca los principios de esta nueva escuela activa o del trabajo, que se basa en los principios y teorías del constructivismo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta al respecto, con todo gusto. Estoy a sus órdenes. Si tienen ¿quieren hacer alguna pregunta, algún duda? planteamiento? ¿Alguien quiere hacer algún planteamiento, alguna pregunta? A grosso modo, recuerden que no soy un... Doctor Jorge, dijo no te digo. tres aptitudes como la capacidad, la habilidad, pero no alcancé a escuchar la otra. Sí, son 5. 5 cosas que nosotros a través de esos principios rectores del constructivismo tenemos que ir desarrollando como constructos en nuestros alumnos, que son desarrollar habilidades, desarrollar hábitos, aptitudes, actitudes que no es lo mismo una aptitud que una actitud, destrezas y habilidades. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr los docentes? Pues a través precisamente de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso de ahí la importancia vital que tiene que nosotros conozcamos esos principios de enseñanza-aprendizaje de estos padres de esta nueva corriente constructivista, esta escuela nueva, activa o del trabajo. Entonces, no sé si quedó contestada tu pregunta, maestro Llora. Sí, doctor, muchas gracias.
¿Alguna otra intervención? ¿Ninguna otra pregunta? Ok. ¿Sí? Maestro Gabriel Reyes Fernández, ¿sí? No, bueno, ¿Alguna bueno, duda? Con todo gusto. sí, bueno, analizando lo que menciona precisamente del Pues si no constructivismo tenemos... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí. Bueno, de acuerdo a lo de Piaget y Vygotsky que hacen No, no te aportaciones. escucho. Bueno. Sí, te Bueno. escuchamos. A ver, ¿Ya? ¿cuál es la duda, perdón? Bueno, es que ¿Cuál es la analizando duda? lo que mencionaba usted, compadrito, pues bueno, precisamente el análisis que hacen trabajando en conjunto Piaget y Vygotsky, en cuanto que mencionan que precisamente ese aprendizaje va conforme a una estructura individual, ¿no? De acuerdo al estudiante, ¿no? Y que tiene que hacerla, pues suya, ¿no? Claro. Individual, porque se tiene que trabajar personalmente. Lo que yo quería saber más o menos, ahorita actualmente se ha hecho la mejora en esto, o la modificación, la actualización, la que debe ser inclusiva, ¿no? Y es por eso, al inicio de la pregunta que fue muy abierta para ustedes como jefes, como rectores, es que ha sido un gran reto el formar o tener un grupo de personas, de todos, obviamente sabemos que son seres pensantes individuales, y incluirlos, ¿no? En un solo ambiente, en un solo entorno, que es una universidad de las cuales representamos, pero ese es, creo yo, de acuerdo desde el enfoque de Piaget, que ha sido lo más difícil para ustedes como jefes. Me relacionaba o me quería yo enfocar desde el inicio de crear este concepto de esta universidad. Sabemos que nosotros como empresa lo que vendemos son servicios de educación, conocimientos y aprendizajes, pero ¿cuál ha sido el reto más, o sea, más de ustedes, o sea, iniciar de nada, colocar a un grupo de alumnos en un salón y que todos puedan trabajar pues bajo el mismo plan de estudios o bajo el mismo plan de estudio, ¿no? Que vendemos tanto en Puebla como Yes. Es que indiscutiblemente el plan de estudios debe estar dirigido con materias que van a conformar a ese futuro profesionista. Es decir, si yo voy a formar licenciadas en enfermería obstetricia, pues les tengo que dar la base de la anatomía, ¿no? Que es conocer todas las partes del cuerpo humano, ¿verdad? Desde sus nervios, sus músculos, sus venas, sus arterias, sus huesos, ¿no? Pues sirve la anatomía. Y darles en el plan de estudios, toda una serie de materias que al egresar es precisamente lo que conocemos como el producto esperado, ¿no? Lo que vas a esperar de una persona que ingresa a enfermería obstetricia y al terminar su carrera sea capaz de eso, de atenderte, ¿verdad? Cuando llega un enfermo, saberle tomar los signos vitales, que es la presión, ¿verdad? Que es la temperatura, ¿verdad? De saberle poner una venoclisis, de saberle... O sea, pero eso te lo va a dar ¿quién? Las materias que conforman el plan de estudio. Cada plan está precisamente orientado a formarte en el área que tú has decidido estudiar. Llámese químico, farmacobiólogo, psicólogo, ciencias empresariales, administrador de empresas, comercio interior, de cualquiera de las 20 licenciaturas que ofertamos actualmente en la Unipuebla. Claro, nos partimos del hecho, como decían los padres del constructivismo, que todos a cierta edad tenemos la misma capacidad intelectual. Ya vimos que no es cierto. Hay alumnos que aprenden más rápidamente porque además también hay varias formas de aprendizaje. Muchos aprendemos nada más escuchando, otros viendo, otros oyendo, otros escribiendo, ¿verdad? Ya en el siglo V antes de Cristo, un gran filósofo chino, Lao Tse, decía que mientras más órganos de los sentidos intervengan en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento va a ser más objetivo. Es decir, ¿qué es lo objetivo? Lo que nos va a facilitar absorber, asimilar, hacer nuestro, aprender con arte intermedia ese conocimiento, ese constructo. Y entonces, ahí está que nosotros, cuando planeamos el realizar una universidad, pues con diferentes licenciaturas, tenemos que buscar a gente docta, es decir, a gente experta, ¿verdad? Para que precisamente nos digan, nos vayan guiando qué materias son las básicas o fundamentales que debes de saber o conocer para desempeñar tu función, pues si no excelente, pues cuando menos buena o regular, no mala,
¿verdad? El producto que nosotros pretendemos es de excelencia académica, de ahí el lema de nuestra universidad, que es excelencia académica, oportunidad para todos, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de los planes y programas. Desde que se elaboran planes y programas de cada licenciatura, tú te tienes que rodear de gente experta, de gente que sabe su materia, que es docta en su materia, para que precisamente a través de esos objetivos que están en cada plan y programa de estudios, te conlleve a, cuando egrese tu producto final, ¿verdad? Es un profesionista, llámese la licenciatura, sepa cuando menos lo fundamental, lo principal. Un docente que no sabe pedagogía didáctica, es la ciencia de la enseñanza-aprendizaje que acabamos de comentar, pues puede ser todo. Un doctor que no sepa anatomía, pues puede ser todo menos ¿verdad? Y así cada disciplina científica, un Vamos a abogado, dejarlo un ahí, licenciado doctor Ortega. que no sepa derecho romano, podrá hacer todo con todo respeto, pero no puede ser. Hay materias fundamentales y hay materias que van a coadyuvar. ¿Sí? No sé Bueno, si quedó contestada tu gracias, pregunta, doctor. compadrito. Sí, compadrito, muchas Gracias, gracias. doctor Ortega. Vamos a continuar. Hasta aquí vamos a hacer una revisión de los conceptos generales de las responsabilidades. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Siguiente clase retomaremos otra vez estos temas, pero tenemos que hablar del método que vamos a realizar este seminario. Y el método, para Métodos que y nos técnicas. ubiquemos ya en la realidad presente, es educación a distancia en el modelo de B-Learning. Para hablar sobre esto, esa es la metodología en la que vamos a realizar el curso. O sea, nosotros como alumnos y docentes vamos a trabajar en modelo B-Learning. Para hablar de eso, le ruego al doctor Alfonso Robles Villagra nos platique qué es el modelo B-Learning. Está fallando el internet por la lluvia. Sí. Adelante, doctor Robles. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchen, si me dieran retroalimentar sobre el... Sí, todo bien, todo bien. Muy Sí, amable. escucho. Estamos bien. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces acá rápidamente para poder hablar sobre lo que es el aula invertida, ¿sí? Y bueno, que ya ustedes ya en general ya la conocen, pero pues bueno, vamos a avanzar un poquitito sobre esto. Y bueno, hace rato mencionaba el doctor Gabriel sobre lo del pomodoro, ¿no? Efectivamente, pues, una metodología de tiempo que no es nueva realmente. Los 80, el doctor Francesco Cirillo lo establece, y lo único que hace es, como siempre, llevar la parte empresarial a la parte educativa. Recuerden, estamos hablando entonces de términos o de tiempos en donde las concentraciones, y que lo llevamos también con los alumnos de todos los niveles, los tiempos van bajando hasta que requiere un cambio, un choque, un golpe, un rompimiento, lo que llaman en primaria los rompimientos activos. Son 5 minutos para poder moverte, tirar. Y parte de las preguntas. Hasta que tercero, pues bueno, ya puedes tener entonces famoso Pomodoro. Doc, ahí se cortó un poquito. Se está cortando, perdón. Sí. Bueno. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Este es el modelo o método de Pomodoro, y ya las empresas lo hemos manejado desde hace muchos años. Estaba ya también junto con las 9S, etcétera, metodologías, y que en la parte ahora por las cuestiones de la tecnología, pues hoy estamos trabajando casi todas las instituciones, muchas están empezando a descubrirlo, ¿no? Nosotros afortunadamente ya lo hemos manejado. Ya para meterse, por eso imaginémonos a los maestros discutiendo ahí los desafíos que enfrentaban día a día en la escuela, allá en Miami, no hay en Estados Unidos, en donde pues uno de los problemas que tenían más frecuentemente era que los muchachos pues no asistían pues, por diversas situaciones, entre ellos los eventos deportivos, que ustedes recordarán que en Estados Unidos son recurrentes las becas, y por lo tanto pues no podían estar. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos dijeron, no es lo que deben hacer, es dar la clase para algo, pues, me entró algún sobre
es muy común, pero estamos... Se está cortando otra vez, maestro. Escucha, doctor Roble. Me corta de nuevo. Bueno. No sé, perdón. Bueno, Estoy bien mejor. ya. Oh, Ya gracias. se oye un poco mejor. Ya se oye mejor. Y entonces ya se logró grabar las clases. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues algo bien interesante, lo que incluso está viendo ahorita también, ¿no? Está que los muchachos que no asistían regularmente al presencial salían mejor, con mejores resultados. Hoy lo vemos con muchos alumnos que están, a diferencia de cuando estaban en el salón, hoy a través de esta metodología de la educación en línea, pues están saliendo muchísimo mejor y han tenido un mejor conocimiento. Ahora, que esto no es nuevo, ¿no? Aunque propiamente en el año 2010 ya hay sus antecedentes en la Academia de West Point en Estados Unidos hace 100 años, ¿no? Pero vale la pena. ¿Por qué ha tenido esta metodología del aula invertida? Gracias a la tecnología. Y esta tecnología nos ha permitido establecer pues, diversos tipos de modelos de enseñanza-aprendizaje. No sé si me escuchen bien. Creo que no. No, se oye muy mal. Se escucha ¿Me mucho su permitirías audio, doctor. 3 minutos? Permítanme. Los nuevos métodos No sé para... si me escuchen mejor, doctor. Ya. ¿Me podrían dar directamente mi módem? Doctor Gabriel, perdón, nada más. Sí, claro, esperamos. Ok, Esperamos. me permiten un minuto. Sí. En lo que el doctor Robles Villagra resuelve su problema técnico, quiero decirle a todo el curso que los materiales de estudio ya los tienen en sus manos y que les ruego que los lean. En la siguiente clase presentaremos unos mapas conceptuales que faciliten todo. No se angustien, todo esto que hemos hablado hoy lo vamos a revisar con calma, pero hoy quisimos darles un panorama para que ustedes vayan construyendo una imagen de lo que es un rector. De todo lo que habló el doctor Ortega, vamos a verlo con calma. De todo lo que les he platicado, vamos a verlo con calma porque hay en el temario habrá espacios para poder revisarlo. Quiero decirles también que les vamos a utilizar el modelo B-Learning, que implica que les tengo que enviar unas carpetas con instrucciones de aprendizaje para que ustedes las realicen en casa. Este curso solo tendrá éxito cuando ustedes lean las notas que les mandamos, cuando ustedes vean el material que les enviamos y cuando ustedes se animen a participar en los foros. De tal manera que sí les pido que lean. Ya el material, el único que nos falta de entregárselo es a Jorge Reyes Cardoso. Adelante, doctor. Ya Gracias, salió. esperemos que no nos traicione el internet, es como los toros de Lidia, no tiene palabra de honor, la verdad. Pero bueno, esperemos que sí, cuando más quiero uno entrarle y está ya uno acelerado. Perdón, y se me olvidó dar las gracias al doctor Gabriel y al doctor Jorge por la invitación. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes también, con nuevas generaciones. Y bueno, les comentaba entonces, pues esta situación de la tecnología ayudó de manera exponencial a que se pudiera lograr todo este tipo de nuevas metodologías o de tecnologías que venían emergiendo, ¿no? Y entre ellos, pues la mezcla
la enseñanza mezclada o el aprendizaje mezclado, que pues propiamente es lo que ya va a quedar a partir de esta situación, que nos adelantamos unos 20, 30 años, y en donde pues el alumno va a estar alternando, ¿no? Nada más que a diferencia, alternando, por un lado, la presencia en el aula o de manera virtual, pero también va a invertir el hecho de cómo se aprendía, ¿no? Entonces, ¿qué es el aula virtual? ¿Qué es lo que ustedes van a ir? Pues yéndonos al sitio oficial del Flip Learning Network, nos dice que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se va a mover del espacio de aprendizaje tradicional y grupal a uno individual. ¿Qué significa? Lo vamos a sacar del aula y vamos a transformar nuestra casa, nuestro hogar en esa aula, y después regresaremos para poder cimentar todo ese conocimiento a través de ¿qué? La exposición de dudas. Ahora, aunque el término coincide con volteado o inverso, realmente es un juego de palabras, ¿no? Y se sustenta en 4 pilares importantes. El primero es el ambiente flexible. Después de esto tenemos una cultura, de aprendizaje. Posteriormente también tenemos este contenido intencional y finalmente este profesor o este educador profesional. De ahí viene este juego de palabras de Flipper, ya de ahí pues, también aprovechan para lo que es el inverso y le dan este juego. Ahora, estos cuatro pilares son precisamente los que nosotros o ustedes también como institución o nosotros como institución educativa son el realce y son en lo que se va a fundamentar como docentes y como alumnos, en este caso también, todos somos alumnos en un momento dado, a poder avanzar en esto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes o los actores en el aula invertida? Los alumnos, el docente, los administrativos, los padres, y ya lo había dicho también el doctor Gabriel, la tecnología que había mencionado. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Todo está basado en 3 tiempos. Uno anterior, una sesión, presencial, una anterior a esta y una posterior a la sesión presencial. Como se darán cuenta, esto va a girar en torno a esta sesión presencial. Antes de ella se van a entregar materiales que los alumnos estudian, leen, comprenden y posteriormente aquellas dudas o aquellas interrogaciones que tengan, los plantearán con el docente para, en este caso, pues ahora sí que desde el punto de vista vygotsquiano, ser acompañados por un docente capacitado en el área para poder llegar a esa zona de crecimiento. Entonces, el trabajo va a ser anterior, el ex ante, pues, previo a la sesión sincrónica, van a tener este material, ya lo comentó el doctor Gabriel. En la sesión sincrónica se van a hacer ese trabajo cara a cara con los docentes para exponer las dudas y posteriormente pues se tiene que demostrar también que se aprendió, que se llevó, que se autoapropió de ese conocimiento para poder demostrarlo y utilizarlo en diversas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, como decíamos, el estudiante va a obtener los materiales, posteriormente los va a convertir esas dudas o construcciones de su conocimiento que fue haciendo con los demás y finalmente pues se le va a evaluar en el manejo. Eso es lo que en términos del inglés se le conoce también en otro juego de palabras el face to face, ¿no? Ahora, algo que debe de tener flexibilidad en tiempo y espacio, estandarización en contenidos y estrategias, aprendizaje con ritmo y estilo personalizado. Cada uno de ustedes conoce cuándo puede leer. Algunos traemos el gusto o la concentración mayor en la noche, otros muy temprano, otros al mediodía, algunos con música, en fin, cada quien va a tener un propio ritmo y estilo personalizado y esto va a ir generando también mayores habilidades, mayores competencias, pues para el uso desde la tecnología hasta el de los conocimientos generalizados. A diferencia o para cómo se llega a esto, o por qué se hace, pues tiene una cimentación, y eso es precisamente, si revisamos la famosa taxonomía de Bloom, no crean que acá los docentes lo están poniendo, pues se les ocurrió que se vayan a estudiar a la casa, no.
La taxonomía de Bloom nos dice que hay dos tipos de pensamiento, unos de orden inferior y otros de orden superior. Los que nosotros hacíamos conocemos de orden inferior son el de aplicar, entender y recordar. Lo que decía el doctor Jorge, ¿no? Pues cuando íbamos a la escuela, sobre todo los de cierta edad, pues nos los decían, nos los dictaban y teníamos que aprender. Ahora, ¿qué hacemos? Eso que hacemos en el aula, ustedes lo van a hacer en la casa. Es el modelo que estamos manejando ahí. Y lo que el aula, que es, perdón, lo que en la casa, que eran los pensamientos de orden superior, que analizar, evaluar y en pocas palabras, el hacer sus que se podía. Hoy eso lo hacemos en la casa. Entonces, perdón, en el aula, perdón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ahorita por ejemplo, ustedes estuvieron externando algunas dudas que por demás interesantes, y entonces, ¿qué pasa? Se va generando un mayor crecimiento y se va construyendo, se va construyendo todo un entramado y un conocimiento para poder llegar a otros niveles, y pues ahí hablaríamos incluso hasta del doctor Ausel, pero bueno, no es el caso. Ahora, algo que es bien importante, a ustedes les están dejando ya una carpeta instruccional para una sesión asincrónica. Ahorita estamos en esta sesión sincrónica en donde estamos escuchando y están ustedes acá externando construir algo más, y posteriormente seguramente les la construcción de ese conocimiento. Ahora, ¿cómo hemos hecho nosotros esta sesión face to face? Bueno, hemos si el nivel puedan manejar. Primero, previa a la clase, durante la clase, posterior a la clase. Se dan cuenta, otra vez estamos en una trilogía, el eje sobre el que vamos en la sesión sincrónica en donde vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué va a hacer el algún día? ¿Qué es lo que sincrónica y qué va a hacer posteriormente a esta? Bueno, pues todo esto, ¿o por qué se hace? Para promover un conocimiento activo, pero acá. Es un que le llama para todo esto que ustedes van a escuchar, pues es toda la experiencia que han tenido y ahora es lo que ustedes van a estar llevando a la práctica poco a poco. Si se dieron cuenta también, tuvimos un inicio, un desarrollo y vamos a tener un cierre en esta clase que me ha tocado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver o cómo estamos estructurando esto? Bueno, al igual que nuestra con qué actividad poder tener ese conocimiento para poder, dependiendo de las condiciones que vamos nosotros llevarlo. Las básicas que ustedes tienen que hacer, el conocimiento también se van a hacer, esa vinculación, como sea, y con preguntas detonantes, como lo están haciendo los doctores, y con avisos de por qué, desde que es un rector, desde que es una empresa, desde que Doctor, disculpe la interrupción, se cortó el audio en las dos diapositivas anteriores, se estuvo cortando mucho. Ay, perdón, ¿en esta, Yerak? Ay, Dios. De hecho, hasta Digo bien. seguimos viendo la deplanación de una sesión sincrónica. A ver, me voy a salir y regreso otra vez a compartir pantalla. Ok. A ver. ¿Ya ves lo que provoca, Gerard?
Es el Es internet. es por el pomo doro. Por el pomodoro. Se puso pues el pomodoro, ahorita estuvo tragando camote, pero bueno. Ok, gracias, Gerard, te agradezco. Entonces, decíamos la sesión de todos internet. Sigue igual. De nueva cuenta. Otra vez, a ver, vamos a salirme. A ver, voy a entrar de otra manera. Acá, en esta. No sé si esté cambiando, perdón. Bueno. Sí, le escuchamos, doctor. Ok. ¿Me escucha? A ver, ¿te escuchamos bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Perdón, Sí, entonces voy a adelante. acá. Ok, y entonces, pues todo esto gira en torno a la sesión sincrónica, que es donde nosotros pues vamos a trabajar, pero las 3 sesiones finalmente es para que todos nosotros como alumnos, o los que están como alumnos, deben de empezar a construir este conocimiento, por eso lo denominamos un aprendizaje activo, ¿sí? Esta es la sesión, les decía. En esto lo que vamos nosotros a hacer es, en ese inicio, desarrollo y cierre, que lo que se está llevando es cómo se va a incluir en cada momento. Se han repasado reglas básicas, se han realizado ejercicios de activación y de conocimiento, que ya con las preguntas, que son preguntas detonadoras, desde qué es un rector, en el caso de que si esto es un negocio, es una empresa y como empresa de servicio tiene que tener una entrada y salida forzosamente, debe de haber, hay vinculación con los contenidos y actividades, están las preguntas detonantes y hay notificaciones como el que ya les hizo el doctor. Un ejemplo, en este caso, pues, ¿qué es lo que se va a hacer posteriormente? Seguramente los doctores van a hacer algunas preguntas sobre lo que leyeron o sobre el material que leyeron previamente, y esa es una forma de comprobar que se puede hacer. Podría hacerse un examen, pero bueno, creo que con las preguntas sería más que suficiente. En el desarrollo, pues están llevando las explicaciones, las presentaciones, dinámicas, y actividades que están realizadas por los asistentes y se va a realizar un trabajo colaborativo. Víctor Hugo decía que lo importante es la gente, refiriendo al punto, que esas máquinas adelante un país o un proyecto. Que se está ahorita elaborando, pues trabaja por... Es una sinergia la que hay que dar para irse haciendo fuertes cada uno. Si los ejemplos, podemos de 2020 sobre cómo poder ampliar, no sé, a la situación del estudio de mercado sobre la TIA, sobre algún otro tipo de maestría, en fin. Y eso lo podés, por ejemplo, como un corporativo, como un consorcio, en donde yo en las empresas que trabajaba teníamos nosotros jefes divisionales y a su vez teníamos con el digamos, directivos de algunas áreas, teníamos que ir con los cuerpos rectores y ahí había un digamos, en este caso sería la figura del rector, en donde él era el que daba líneas generales. Y finalmente, pues recapitular en todo lo que hemos estado haciendo para, para poder nosotros entrar a las plataformas, recibir los avisos, las notificaciones, poder tener nuestro material. Ahora, ahorita, bueno, esto me lo voy a saltar, si me permite titito. Esto es lo que me importa. La sesión es en educación. Perdón,
en un momento dado, en la parte sincrónica también obtenimos a exponerle, hemos dado con dudas o que hemos sacado de referencia y construir junto con los otros asistentes. Otra vez estamos en la sincrónica. Entonces estamos en esto donde todo el tiempo hay un conocimiento activo. Pero acá lo más importante es, aparte del conocimiento activo, es que sea situado. Que significa que tengamos nosotros el hecho de que podamos nosotros justificar que lo vamos a aplicar todo este tipo de conocimientos a sus proyectos futuros. Algo que va a haber es que van a tener rúbricas claras. ¿Cómo se les va a evaluar? Pues obviamente ustedes a lo mejor tendrán que hacer un proyecto, a lo mejor alguna propuesta, trabajar en equipo. Desconozco ahí sí, son quienes lo van a usar. Y también, ¿qué se va a evaluar? Las famosas 5 preguntas inteligentes, ¿no? El qué, cómo, para qué, cuándo, etcétera. Pues son parte de este tipo de evaluación. ¿Qué se va a medir? Algo que aprendí en las empresas. Si algo, pues, para ser controlable algo, debe de ser medible. Si no es medible, no es controlable en cualquier escala que ustedes vayan pensando en medir, pero tendrán que ser medidas. Y obviamente tendremos que dar o se tendrán que dar instrucciones claras para que no se tenga la menor incertidumbre. Alguien decía que el único que no se equivoca es el que perece, y efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros, si a mí me indican algo, tengo que hacerlo lo mejor posible, y en un momento dado, si tengo alguna duda, como normalmente me pasa en lo particular, pues pregunto nuevamente para evitar problemas. Ahora, nosotros tenemos acá, o van a tener un enfoque centrado en el aprendizaje acá, y esto que se propone o cómo se propone, pues obviamente van a tener que trabajar en equipo, es un trabajo de tipo colaborativo. Ustedes están aprendiendo también por descubrimiento. Ahorita que van a empezar con otras cosas, seguramente van a descubrir muchas cosas más, pero pues, estos son los enfoques que se deben o que se manejan normalmente en esto. Modelo colaborativo, ¿sí? Cooperativo y colaborativo, que no es lo mismo, hay división de tareas. Esta parte, el aprendizaje basado en desarrollos de proyectos, que todo es un proyecto y todo proyecto se relaciona para poder cubrir una necesidad, en este caso, pues de la parte educativa que se va a presentar, y la resolución de problemas. Estos son, otra vez, hablamos de metodologías de enseñanza situada, y que de una u otra manera, pues ustedes van a tener que ir aplicando, ¿no? ¿Cuáles son algunos elementos compartidos entre unos y otros? Pues bueno, vemos acá, los estudiantes buscan y contratan, o los asistentes contrastan esa fuente de información. Yo encontré esta, tú encontraste la otra. Motivado a trabajar en la tarea, pues obviamente que es un proyecto también personal, todavía hay mayor motivación. Alguien decía que por qué se cobra en una educación profesional, porque me están dando una herramienta con la que yo voy a generar ingresos para mí. Entonces es lógico que si yo le pago a un coach para ponerme en forma, cuanto más debo de pagar para poder obtener herramientas para poder yo seguir viviendo durante toda mi vida y generar ingresos. Y obviamente elementos que tendrán que ustedes presentar que vayan a dar, que representen lo que van a estar viviendo, ¿no? Educativo, de proyección, etcétera, trabajar en grupo. Todos estos enfoques, lo que van a generar, pues no son más que reflexiones y evaluaciones, ¿no? Y en este momento, pues es cuando se va a poder ver cuáles, de una otra manera, las áreas de oportunidad que uno va teniendo. Yo siempre he dicho que en los cursos vamos a preguntar finalmente, pues de eso se trata, y que pues de ahí podamos ir construyendo todo lo demás. ¿Cuáles son los elementos comunes? Pues si me permiten acá, nada más les voy a poner esto, en lo que es, se va a construir, vamos a tener una búsqueda y una síntesis de la información, y le vamos a integrar a nuestras competencias, a la comunicación, a la indagación, al pensamiento crítico y a la resolución de problemas que se van a ir presentando constantemente, porque pues es parte también de la formación en este caso, ¿no? Ustedes van a estar implicados, obviamente, activamente en el aprendizaje,
van a tener enseñanza, van a ver que su enseñanza y su evaluación, bueno, ustedes lo están viendo, ese entrelazamiento que existe entre lo que están aprendiendo o lo que le están evaluando, pues ya lo están viendo en su trabajo diario. Finalmente esa es una ventaja, están sobre algo que ya está en marcha. Y lo importante es ver cómo vamos a utilizar y comunicar todo este tipo de situaciones a los que están a su alrededor, porque finalmente ustedes van a ser líderes, ¿sí? Van a tomar una estafeta generacional y lo que van a hacer es no nada más tomarlo, sino mejorar en la situación de cómo se está ahorita. Y ese es el reto más difícil, porque cada generación, y vale la pena señalarlo, cada generación tiene sus propios retos. Hoy, pues Puebla está tenemos nosotros muchísima oferta. Es una Atenas, el estado de Puebla, una Atenas mexicana, pero ¿qué es lo interesante? Teniendo en cuenta la creatividad de ustedes en base a la innovación, pues van a poder mejorar. Y lo que han estado haciendo, algo que a mí me ha admirado, alguna ocasión comentaba también con alguien, es a quién se le ocurrió la idea de acercar las maestrías, ¿no? Y resulta que se multiplicaron enormemente. Pues así como hubo una idea de ese tipo, hoy puede haber muchas más ideas, porque el mercado es muy grande, muy extenso, y ahí está. La cosa es de que tengamos nosotros esa habilidad a través de esta información que tengamos para poder ir a descubrir esas necesidades que se tienen y generar un mayor crecimiento, expansión de esto. Y pues el enfoque, como indica acá, pues tiene que ser interdisciplinar y trabajar en conjunto. Ya nada más, pues como recomendación también a ustedes es el por qué debemos de hablar nosotros de esto, de los tiempos, pues porque ustedes van a tener una situación bien interesante. Normalmente ahorita pasan estudiantes y cuando ustedes son maestros o cuando somos maestros, siempre todo lo que dejamos a los estudiantes se nos hace poquito, a los alumnos se nos hace muchísimo, pero cuando somos docentes se hace, ay, es bien poquito. Y pues ahora sí que, perdonando la expresión, cada quien sabe nadie sabe lo que pesa la cruz más que el que la trae cargada. Cada uno de ustedes tiene trabajos diferentes, presiones diferentes, situaciones diferentes en el trabajo y en la parte personal. Y entonces, pues sí, va a haber un momento dado en que pues, sus docentes, sus maestros, van a ser como entrenadores de box, les van a exigir para poder ponerse en condición para que cuando se suban al ring, pues todos los elementos los que se van a enfrentar no los venzan y al contrario, ustedes puedan vencerlos a ellos, ¿no? Entonces, esa carga siempre que les recomiendo es que tratemos de que sea siempre lo mejor posible, porque si no, podríamos incluso hasta desgastarlos. Y bueno, acá la duda, ¿hasta qué punto la dispersión, dice, hasta qué punto la dispersión de valores está reflejada en la existencia de los ritmos? La contestación sería, ¿qué tanto estoy comprometido a hacer esto en un aula invertida? El aula invertida va a ser un éxito si estoy comprometido. ¿Y por qué es importante esto? Voy a dar dos cosas y con esto voy a terminar propiamente. La curva del olvido. Siempre les digo a mis alumnos, de todos los niveles, ¿por qué pedimos tareas o trabajos? Porque después de 48 horas, bueno, después de 24 horas, lo que escuchamos, el 50% se borró. Después de 48 horas, entre el 70 y el 75% se borró. Y si aparte de eso no lo estamos aplicando, hay algo que se llama la teoría del decaimiento. Y entonces, lo que escucho y no aplico, de manera natural va a bajarse y en una semana, si no tuvieran ustedes el interés de repetir, de leer, de confrontar, de comparar con otros, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente se acordarán de un 3%. Y no lo decimos nosotros, ya es un hecho por demás comprobado, tiene muchísimos años, tiene desde el siglo XIX y siempre se ha manejado con este concepto. Tienen un reto muy interesante, muy padre, la verdad, por un lado, el hecho de prepararse ahorita y tienen esa gran ventaja, ¿no? Pues tienen gente que los va a orientar. Acá sí voy a atreverme a decir que al más puro estilo de Vygotsky, donde sí, donde van a ser conducidos, Vygotsky dice que por adultos mayores, bueno, sí, acá por adultos bien intencionados, preparados y con la experiencia en lo que quieren que ustedes logren y que seguramente lo van a lograr.
¿no? Ya traen mucha experiencia ustedes, ya traen ese compromiso, dicen que lo que se hereda no se roba, y pues desde chiquitos han sido, perdonándome la expresión, desde chiquitos han sido adiestrados, entrenados Toda la pedagogía. y destinados para esto. Y de mi parte, no sé si tengan alguna duda, con toda la confianza del mundo, no sé si a lo mejor me fui muy rápido, pero le tengo pánico al internet que se me va. Algo importante que... adelante, profe. Adelante. Doctor Robles. A ver, padre Gabo. Gracias. Adelante, profe. Me espero. Doctor Robles, por ahí a todos los compañeros. Me encontré este libro, no sé si lo puedan ver, es precisamente sobre lo que nos acaba de hablar el doctor Robles. Es de un maestro de Barcelona, de editoriales Octaedro, es obviamente una universidad, es una editorial de Barcelona, en la Gandhi, y creo que vale la pena leerlo, ¿verdad? Es precisamente lo que trata sobre el aula invertida. Es Luis Moya Medina, el coordinador de este libro. Se llama La docencia universitaria mediante el enfoque del aula invertida. No sé si lo pueden ver. Lo vamos a compartir, doctor Ortega, ¿eh? Lo vamos a compartir. Se los vamos a facilitar con todo gusto. Yo les quiero compartir, aparte, hay otros estudios de la Universidad a Distancia de Madrid. De la UNED, sí, y aparte, hay unos estudios que dicen, perdón, nada más como comentario, si alcanza una cápsula, que establecían que para el 2020 las posibilidades de que se estableciera el aula invertida eran las únicas que tenía para poderlo hacer. Y eran muy poquitas. Obviamente, pues hace 10 años nadie pensaba en esto, ¿no? Hoy la mayor parte de las instituciones, y estoy hablando desde primaria, incluso preescolar, hasta pues, los niveles de posgrado, se está manejando. Digo, como comentario nada más. Pero bueno. Maestro Gabriel, perdón, iba a comentar algo más por ahí. No, nada más, si no hay alguna intervención, pues para terminar ya la sesión. Yo nomás quiero platicar algo también, checando mucho con el trabajo con los alumnos. Realmente se ha tenido que tomar en cuenta también la distribución de tiempo de ellos, porque ellos se enfocaban mucho en su distribución de tiempo, pero personal, en el uso diario después del after class, ¿no? Después de clases. Y ellos, en esta cuestión, a raíz de esta nueva, de esta implementación de esta nueva aula virtual, es que sí tienen que darle realmente ese uso, ¿no? La procrastinación la llevaban a cabo bajita la mano, inconscientemente, con su responsabilidad, que sabían lo que era, pero ahora ya no hay pretexto. Eso es lo que más nos ha interesado con los alumnos, porque realmente, o sea, quieres distribuir tu tiempo, tu trabajo de clase que viste en aula, hazlo, pero en tu casa. Ya no hay tiempo para partir de aquí, partir de allá, no. Ahora es en tiempo real, pues decirlo así, en una transmisión en vivo, como aquí, no fue como en tiempo real, ¿no? Es eso, y darle ese valor también, no solo en las clases, aparte de que algunos docentes, más en nuestro caso, los mayores que trabajan con nosotros, que tienen mayor experiencia, el uso de los gadgets, de los dispositivos, sí ha sido un impedimento, pero tienen esa ventaja, esa herramienta virtual de conocimiento en ventaja a comparación de las nuevas generaciones de los maestros. Entonces, ahorita debe haber una sinergia, como lo mencionaba el maestro Alfonso en el anterior diplomado de trabajar, ¿no? No, es que le estaba moviendo. En ese trabajo, ¿no? En ese conjunto sinérgico de aprendizaje, enseñanza. El propósito de este tema es recordarles el método que vamos a seguir para la construcción de nuestros aprendizajes. Si ustedes llegan a dar clase, lo pueden utilizar, ¿de acuerdo? Pero todo este seminario lo vamos a realizar en B-Learning, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario antes de retirarnos? Doctor Robles, la presentación que nos hizo favor de pasar, ¿la va a dejar en algún espacio para poder tener acceso a ella? Se la voy a mandar al doctor Gabriel y ya la distribuye. Tengo la mala costumbre de siempre tengo invitaciones para... Claro. Ahora sí, lo que decía el maestro Gabriel, para que alguien vaya a deshacer. Sí. Con todo gusto. Gracias, Poncho. Sí, nada más que debo recordarles que si visitan el sitio, ahí queda la videograbación de toda la sesión de hoy.
y todas las sesiones se videograban, ¿eh? Si quieren revisarla. Hoy les mandé los materiales personalmente. A partir de la siguiente clase tendrán que bajarlos ustedes del aula que hemos abierto aquí en nuestra plataforma digital. Por cierto, los invito, el jueves la siguiente sesión se va a realizar para que juntos inauguremos la nueva plataforma de Unipuebla. Ya les mandaremos el link, pero vamos a trabajar por primera vez en nuestra plataforma de Unipuebla. Gracias, doctor Robles. Vamos a seguir juntos en esto. Gracias, doctor Jorge Ortega. Gracias a... Saludos a todos. A Gabo, a Jorge y gracias a Gerard. Y ojalá nos acompañen. De verdad que esto les va a ayudar mucho. Que Dios los cuide. Gracias, Maggie. Nada más gracias, un atento recordatorio, señor rector. Mañana a las 11 tenemos un examen profesional. Ojalá que nos pueda usted hacer favor de acompañar. Claro. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. Compadre Gabo, nos vemos luego. Bye. Hasta luego, buenas noches. Comadrita, bye.